Durante la Guerra Fría, dicen, cuentan, había un teléfono rojo que comunicaba la Casa Blanca con el Kremlin. Durante la crisis, la llamada crisis de los misiles rusos, en 1962, dicen que el presidente en aquel entonces, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, agarraba el teléfono rojo y se comunicaba directamente con el Kremlin, en este caso con su homólogo, creo que era el presidente Khrushchev. Se comunicaban. Nikita Khrushchev, ¿vale? Se comunicaban, dicen que había una línea directa entre la Casa Blanca y el Kremlin. Bien. Yo no sé si hay una línea directa entre la Casa Grande del Pueblo y el Kremlin, ocupado por uno de los grandes autócratas de nuestra era contemporánea, Vladimir Putin, gobernador total y absoluto de todas las Rusias, como los zares, ¿verdad? Alguien acostumbrado a que nadie le haga sombra. Quien se ha atrevido a hacerle sombra política a Vladimir Putin ha acabado en la cárcel, en el exilio o quitándose la vida, de algún modo. Se habla en Occidente, y a veces con muy poco fundamento, de las conexiones del presidente ruso con la mafia rusa, que está extendida, como todas las mafias, por todo el mundo. Dicen, no lo sabemos, por lo tanto no lo podemos afirmar. Pero que Vladimir Putin gobierna de una forma total y absolutamente autocrática Rusia es una evidencia. Lo controla todo, absolutamente todo. Y es un presidente que no tuvo ningún reparo en invadir una república independiente. En su momento, Ucrania fue parte de la Unión Soviética, pero obtuvo su independencia, por lo tanto, es un país independiente, vecino de Rusia. Y es un país que interesa a Rusia por dos cosas. Por la cantidad de gas que hay en el subsuelo ucraniano y por la capacidad que tiene Ucrania en agroindustria, particularmente trigo. Son dos motivos que llevaron, desde una perspectiva de logística económica o de geopolítica, si ustedes también prefieren utilizar el concepto y el término, a Putin a invadir Ucrania. No quiero decir que el presidente Zelensky de Ucrania sea la Madre Teresa de Calcuta o Gandhi. También tiene sus intereses, es un político y también está manipulando a su pueblo, al igual que hace Putin, para crear una guerra entre hermanos. En realidad es una guerra civil, porque son lo mismo. No hay mucha diferencia étnica entre ucranianos y rusos, ¿no? Por lo tanto, ese argumento no se sostiene. Uno de los argumentos que utilizó Putin, como buen autócrata, el nacionalismo, el populismo, fue decir que había una política del gobierno de Zelensky ucraniano para reprimir a aquellos ucranianos de origen ruso. Es decir, la diferencia étnica se la inventó, se la sacó del gorro, de la chistera, de mago, como sacan los conejos y las flores, los magos. Putin se inventó esta guerra, se la inventó e invadió un país. ¿A qué me voy con toda esta perorata rusa? Eduard, pongamos música rusa de fondo. Me encanta, País culto donde lo haya. Es maravilloso. Me fascina. Pushkin, el Bolshoi, el caviar beluga, Tchaikovsky, Lenin, Trotsky. Stalin era un asesino, un criminal, lo dejo fuera de la ecuación, de la mención. Anatoly Karpov, Garry Kasparov, grandes maestros del ajedrez, país notable, culto, de gente buena, de gente decente, su gran mayoría. Bueno, también hay despreciables como en todas partes del mundo, pero ¿qué país Rusia? Un país que visita nuestro presidente, Luis Arce Catacora. Lo están criticando desde la oposición, claro. A Luis Arce se le critica cuando hace y cuando no hace, por exceso o por defecto.
presidente, sáquenos de la crisis económica. El presidente dice, bueno, vamos a buscar aliados estratégicos en Rusia, me parece absolutamente lícito, válido, hay que promoverlo, pero ya lo están criticando. Si no hubiera ido, ¿por qué no va? Pero si va, también se lo critica. ¿De qué estamos hablando? O sea, oponerse por oponerse es ridículo, es absurdo. Es de una imbecilidad, pero total y absoluta. Me parece bien que haya ido a Rusia. Reunión en San Petersburgo. Seguramente se va a ver con el autócrata de Putin. Como decía Nelson Mandela, no importa el color del gato, sino que sepa cazar ratones. Es decir, aquí hay que hacer negocios con todos. Con los rusos, con los australianos, con los austríacos, con los estadounidenses. Aquí hay que dejarse de esa milonga del imperio de una vez y empezar a hacer negocios. Socios, no patrones. Es el eje de una economía global. Las relaciones económicas en el mundo, los negocios se construyen con esas señales de confianza. Otórguenle seguridad jurídica. Pónganles a los interesados las normas claras, ya sean rusos, checoslovacos, chinos o prusianos, me da igual de dónde vengan. Lo importante es que inviertan en el país, que creen fuentes de trabajo, que trabajen mancomunadamente con el Estado. No que se vengan a aprovechar de nosotros. Ya no queremos que nadie nos colonice, queremos trabajar, queremos producir, queremos tener dinero. No queremos colas por combustible. Queremos socios. Y si estos socios son rusos y el presidente, dicen, tiene reuniones importantes con empresas y empresarios rusos que podrían estar interesados en invertir en Bolivia, yo pongo de mi dinero para pagarle el viaje. Pero que traiga algo. Lo contrario sería ir a hacer turismo y escuchar esto, que está muy bien. Ahí está, se nos ha acabado justo. Pero bueno, ahí está. ¿Lo podemos poner en bucle, Edward? Ahí está. Uno puede escuchar a los coros del Ejército Rojo, que se llamaba antes, ¿no? ¡Ay, qué verdadera maravilla! Ay, o leer a Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, no sé. Y decirle gracias al presidente Putin y a los empresarios rusos, Spasiba, Tovarich, muchas gracias, amigo. Hagamos negocios, que no sé cómo se dice en ruso, se lo preguntaré a María Delgado algún día, aunque ella es ucraniana, pero habla un ruso perfecto, algún día se lo voy a preguntar. Por Dios, hagamos negocios, salgamos adelante, y si hay que asociarse con el mismo diablo, que no nos tiemble el pulso, con Dios y con el diablo. A la hora de los negocios, todos los gatos son del mismo color. ¿Ingeniero?